Mi nombre es Jorge Iván Quintero. Quiero primero que todo darles las gracias por estar aquí viendo esta presentación. En el día de hoy les quiero traer un tema muy importante y es el tema de la salud. Ese tema es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a encontrar que mucha gente pone entre los factores de una vida o de la felicidad, pone tres factores. Pone salud, dinero y amor. Pero pienso yo que de estos tres, el más importante es la salud. Si no tenemos salud, los otros factores van a tambalear. Esto me hace recordar a un relato bíblico, no soy muy experto en esto, pero cuenta uno de esos relatos de un hombre que se llamaba Job. Este señor fue sometido a prueba, ¿sí? Por una apuesta que hizo Satanás y Dios. Y entonces vemos que a este hombre le empezaron a arrebatar lo que él más quería. Entonces primero lo que hicieron fue que le arrebataron la parte de los bienes que él tenía, la riqueza, ¿sí? El dinero. Luego le arrebataron el amor de su familia. Y posteriormente, en la prueba que casi lo hacen tambalear, es decir, en la prueba que él se vio tentado incluso por un momento a, a sentirse débil, fue en el momento en que le arrebataron la salud. Entonces ya podemos entender cómo es que la salud juega un papel muy importante en el hombre. Sin salud no podemos tener dinero y tampoco podemos tener amor, porque ¿quién va a querer estar con un enfermo, verdad? Entonces, por esto, este tema del día de hoy es un tema muy importante, porque en realidad de la salud depende la felicidad. Por lo tanto, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es un tema muy relevante y quiero darte unas pautas para que tengas una buena salud. Unos consejos. Y no es un secreto. Y no son consejos que quizás sean muy difíciles de realizar. Porque a veces pensamos que para mantener una buena salud necesitamos que tener una cantidad de conocimiento. Incluso creemos que para tener una buena salud necesitamos dinero. Los consejos que voy a dar en el día de hoy son consejos que están al alcance tuyo. A veces uno puede hacer cosas sencillas y estas cosas sencillas que uno hace en la vida repercute en más del 80% de nuestro estilo de vida. Los consejos que vamos a dar aquí en este tema relacionado con la salud y básicamente más explícitamente con un tema que se llama la ganoterapia, que más adelante vamos a hablar de ellos. Vamos a ver cómo es que si aplicamos esos principios vamos a mejorar en un 80% el estilo de vida en cuanto al ámbito de la salud y por lo tanto vamos a ser felices. Y de esta manera también vamos a impactar en otros factores como el amor y la riqueza económica. Lamentablemente, hoy en día mucha gente pues tiene ignorancia en cuanto a este tema. Es decir, hay gente que no sabe cuidar su salud. Incluso atentan contra esta porque tienen malos hábitos alimenticios. Entonces, lo contrario de estar saludable es estar enfermo. ¿Sí? Cuando no cuidamos, cuando hacemos cosas indebidas, vamos a atentar con nuestra salud. Por lo tanto, nos enfermamos y debemos recurrir. Bueno, apaguemos el celular. Ok, listo. Entonces, hay personas que por desconocimiento, por ignorancia, atentan contra su salud y se enferman, entonces tienen que buscar una alternativa para curarse. Entonces aquí tienen dos alternativas. Uno es la medicina tradicional, es decir, recurrir al doctor, al médico, para que éste le mande medicamentos. O la otra manera de recurrir es la medicina natural, ¿sí? O lo que está de moda hoy en día, que son los alimentos nutracéuticos. Quiero detenerme un poco y explicar qué es un alimento nutracéutico. Esto es un término que hoy en día
está muy de moda. Un alimento nutracéutico es un alimento que, aparte de nutrirte, te sirve para prevenir o curar enfermedades. ¿Sí? Entonces vemos que aquí tenemos dos enfoques. Aquí los tenemos en esta tabla, como pueden ver. Tenemos por un lado que tenemos la comida natural y tenemos la medicina convencional. No voy a hablar mal de la medicina convencional, porque los médicos, gracias a ellos, pues nos ha salvado de muchas enfermedades. Los científicos han descubierto muchas vacunas, muchos antídotos, antibióticos contra muchas enfermedades. Sin embargo, vamos a analizar la diferencia que existe entre estas dos alternativas. Vamos a ver la diferencia. Primero que todo, vamos a analizar el enfoque. Entonces vemos que la medicina natural tiene un enfoque holístico, es decir, trata el cuerpo como un todo, ¿sí? Ve el asunto de manera general. Mientras la medicina convencional es más segmental, es decir, va directo al problema. El foco de ella es el problema. Vemos que el foco de la medicina natural es la salud. Es decir, el objetivo de la medicina finalmente, de la medicina natural, es que tú mantengas una buena salud, que te mantengas saludable, ¿sí? Mientras que el enfoque de la medicina convencional es la enfermedad. Por eso es que cuando tú te duele, por ejemplo, te duele, supongamos, el riñón, tienes un problema de riñón, entonces los medicamentos que te va a mandar el médico va a estar enfocado para arreglar ese problema de riñón, ¿sí? Y por lo tanto, en algunas maneras, vemos cómo es que estos medicamentos que son diseñados para este órgano quizás puedan traer efectos colaterales o efectos secundarios, es decir, que puedan dañar otros órganos y te pueden producir otro problema adicional, como por ejemplo un problema de hígado. Estoy colocando simplemente un ejemplo, no soy muy experto en esto, pero así es como funciona la medicina convencional. Con esto no quiero decir que sea mala. Sin embargo, aquí vemos algo que es incoherente y voy a colocar un paralelo. Nosotros tenemos carros, un coche. Hoy en día los carros que han salido, los carros con esta tecnología, que tienen una cantidad de sensores para indicar, por ejemplo, que le debes cambiar el aceite al carro. Cuando cierras una puerta y el carro te avisa si esa puerta está mal cerrada, si te colocaste el cinturón. Vemos que un bombillito prende cuando se está agotando el combustible. Es decir, el carro, él trata de comunicarnos cosas para que nosotros ejecutemos una acción. Es decir, si alumbra el bombillito de la gasolina, ¿eso qué quiere decir? Que debemos echarle gasolina. Si los frenos, por ejemplo, están fallando, pues va a alumbrar otro sensor o un bombillito donde el carro nos está diciendo a nosotros que hay que reparar o llevar a mantenimiento para los frenos. De igual manera, nuestro cuerpo tiene sensores. Nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para que él responda a estímulos. Cuando a ti te duele algo, es porque algo en tu cuerpo está fallando, y como nuestro cuerpo no tiene otro lenguaje diferente de expresarse, excepto por el dolor. Cuando tú sientes un dolor, una migraña o un dolor de estómago, es porque tu cuerpo te está avisando, ojo, hay algo que está sucediendo, ¿sí? Hay algo que está sucediendo y nosotros tenemos que interpretar el lenguaje del cuerpo. Entonces sería muy incoherente, por ejemplo, que nosotros vamos en nuestro carro y vemos el bombillito del carro alumbrar, ¿sí? Vemos el bombillito y entonces lo llevamos donde el mecánico y le decimos al mecánico, mecánico, ese bombillito me molesta, quiero que por favor me suspenda ese bombillito. Sería muy incoherente, ¿verdad? Sería porque, bueno, el mecánico lo puede hacer. El mecánico te va a mirar raro, pero él va a suspender ese bombillo para que no alumbre más. Pero la pregunta es, ¿será que con eso se ha solucionado el problema? ¿Cierto que no? El problema va a seguir. Siempre, ahí lo único que se hizo fue eliminar un circuito o un ente que estaba avisando que algo estaba mal, ¿ya? De igual manera, cuando nosotros estamos enfermos y nos duele algo y recurrimos a medicamentos para suprimir el dolor, estamos haciendo lo mismo que hace esta persona insensata, dueño del coche.
Ahora, ¿qué mandan la medicina natural? Manda suplementos, mientras que la medicina convencional manda drogas. Te mandan droga para todo. Ya sabemos que las drogas no son malas, ¿no? Pero detrás de esto, que no es el objeto de esta conferencia, si ustedes investigan, pues detrás de la droga también hay un negocio, ¿no? Hay un negocio porque pues la sociedad no quiere que tú te cures del todo, ¿no? Sino que mantengas allí dependiendo de una droga. Es el caso como la insulina, pero no vamos a entrar en ese tema porque ya nos duraría mucho la conferencia. Bueno, entonces el objetivo de la comida o la medicina natural es el bienestar. Finalmente ese es el objetivo, ¿sí? Y la medicina convencional es correctiva. Siempre está corrigiendo los eventos, las enfermedades, ¿sí? Y ustedes saben que hay un dicho muy popular que dice que es mejor prevenir que curar, ¿sí? Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Prefieres estar bien enfermo, bien llevado, para luego ir donde el doctor, para que te mande un tratamiento, para que te mande costosas medicinas? ¿O prefieres hacer algo más económico que puede estar al alcance tuyo, haciendo unas medidas, tomando unas medidas preventivas, como por ejemplo las que vamos a ver ahora? Miren, esto es todo lo que usted debe hacer. Una buena salud. El secreto de la felicidad está soportado sobre estos cuatro pilares. Con estos cuatro pilares, estos cuatro principios que les voy a transmitir, si usted lo pone en práctica, estoy seguro que usted va a tener un estilo de vida saludable. Y vamos a hablar del primero. Tengamos una actitud mental positiva. Hoy en día es muy difícil uno tener una actitud mental positiva. Hoy en día, sobre todo con todos los problemas que nos pasan, la situación económica, quizás la pelea intrafamiliar, que es una de las causas que hoy en día se presenta demasiado, la mamá peleando con los hijos, o quizás de pronto el estrés laboral, ¿sí? La situación económica, ver que quizás no nos pagan lo que nosotros quisiéramos, pensar que tenemos que pagar altos impuestos, que los problemas del gobierno con ese tema del plebiscito, que vemos las noticias y siempre son muertes, siempre son corrupción. Entonces eso puede afectar nuestra actitud positiva, ¿sí? Entonces, por lo tanto, o sea, por el contrario, hay gente que mantiene muy amargada, ¿sí? Hay gente que mantiene estresada. Y el estrés es una de las causas principales de los problemas digestivos. Eso está demostrado científicamente, ¿ya? El otro punto o el otro pilar es mantener un estilo de vida sana, ¿sí? Con esto quiero decir que un estilo de vida sana, ¿qué significa? Significa que tú, uno, duermas bien, no te trasnoches. Cuando tú te trasnoches, cuando duermes tarde, tu cuerpo no va a descansar lo suficiente, por lo tanto se va a producir toxinas y se van a bajar las defensas. Por una parte, dormir bien es algo muy importante, acostarse y reponer el sueño, no trasnochar. Segundo, no tomar, ¿sí? Y me atrevo a decirle, no tomar bebidas alcohólicas en exceso, ni tomar, ni mucho menos meter sustancias como el cigarrillo, que sabemos el daño que le hace a los pulmones. Y por más que colocan anuncios y propagandas de gente por allí fea, con cáncer, con los dientes dañados, la gente hace caso omiso a esto, ¿sí? Otra pauta y otro consejo es que nosotros nos debemos ejercitar, ¿sí? No tenemos que ser sedentarios, ¿sí? Debemos, a veces, para todo es la moto, para todo es el carro. ¿Por qué de vez en cuando no podemos tomar la bicicleta? ¿Por qué de vez en cuando no podemos subir las escaleras? ¿Por qué de vez en cuando en la casa no nos ponemos a hacer ejercicios? Esto contribuye para una vida, un estilo de vida sana. Entonces recordemos, dormir bien, ¿sí? Hacer ejercicio y
la otra pauta es, a ver, dormir bien, hacer ejercicio y la otra, evitar sustancias como las bebidas alcohólicas, cigarrillos y mucho menos las sustancias psicoactivas, ¿ya? El otro pilar es la dieta sana, ¿sí? Hoy en día es muy difícil uno comer saludable, sobre todo porque la industria alimenticia lo que le preocupa o lo que le interesa es vender. Cada vez hay alimentos contaminados, alimentos con químicos, con preservantes, con aditivos, con potencializadores de sabor. En fin, hay muchos químicos en la dieta. Por lo tanto, la recomendación para tener un estilo de vida sana es que nos alimentemos, ojalá, ¿sí?, en mayor proporción con frutas y verduras. Y la otra, como los alimentos hoy en día, además de estar contaminados, ellos también les faltan nutrientes. Es decir, a usted le venden comida simplemente para producir la sensación de llenura, pero muchos de los alimentos de hoy en día les faltan nutrientes, les faltan enzimas, vitaminas, proteínas. Lo que hacen es como para formar el bolo alimenticio, simplemente para llenarte, pero no te están nutriendo. Existe la diferencia, ¿sí? Existe una diferencia entre comer y nutrirse. Hoy en día solamente estamos comiendo, no nos estamos nutriendo. Por lo tanto, nosotros debemos suplementar, es decir, consumir alimentos que aporten esos minerales, esas proteínas, esas vitaminas, ¿sí? Esas sustancias que nos van a nutrir, que no los encontramos en nuestra dieta cotidiana. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué afecta, qué afecta nuestra salud? Y aquí hay un principio bastante interesante, que cuando yo me di cuenta de esto, es algo que tú puedes deslumbrar al mundo, ¿sí? Porque hay gente que no sabe por qué se enferma, ¿ya? Entonces, las causas de las enfermedades son la contaminación, eso contribuye, ¿sí? Pero vamos a hablar más allá de la contaminación y de la tensión y de los radicales libres. Vamos a resumirlos solamente en dos causas principales. Una, son las toxinas, y dos, el desequilibrio. Vamos a definir la palabra toxinas. Quizás mucha gente que está viendo este video, pues quizás no sepa el significado de toxinas. Toxinas, la palabra toxina significa venenos, es algo que nos intoxica, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar toxinas? Podemos encontrar toxinas en el agua, en el medio ambiente, incluso hasta en los propios alimentos que nos comemos. Esas se llaman toxinas exógenas porque las encontramos en el ambiente exterior. Pero hay otros tipos, nuestro cuerpo también produce toxinas, ¿sí? Y estas toxinas se producen cuando nosotros nos estresamos, cuando nosotros no descansamos bien, cuando nosotros consumimos sustancias indebidas. Entonces se van a producir una serie de toxinas en nuestro propio organismo, ¿sí? Y las toxinas lo que hacen es desequilibrarnos totalmente, y ahí es cuando se manifiestan como enfermedades, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene la capacidad de repararse el mismo, pero nuestro cuerpo lo que no podemos es abusar, ¿no? Porque nosotros fuimos perfectamente diseñados, que nosotros nos autorregulamos, pero nuestro cuerpo empieza a fallar es cuando abusamos, porque no le damos tiempo de que él se recupere. Entonces las toxinas más conocidas son los radicales libres, ¿sí? Esto es un término que, aprovechando en esta conferencia, vamos a aprender qué son radicales libres. No les voy a dar una clase de química, pero sí debemos saber qué son radicales libres para cuando nos pregunten. Los radicales libres es una molécula, ¿sí? ¿Qué es una molécula? Es una estructura que está conformada por átomos, ¿sí? Esos radicales libres tienen algo particular, y es que a ellos les falta electrones, ¿sí? Electrones son uno de los componentes de los átomos. Entonces estos radicales libres, al faltarles estos electrones, ellos son muy inestables, ellos son muy problemáticos, ellos mantienen excitados, ¿sí? Mantienen airados. Entonces estos radicales libres están dentro de nuestro cuerpo, o a veces entran a nuestro cuerpo. Entonces ellos, como les faltan electrones, ellos van a robarle electrones a las células. ¿Y qué sucede?
cuando ellos entran y le roban a las células, pues la célula se va a estresar. Es decir, si a ti te roban, por ejemplo, supongamos que los radicales libres son los ladrones y las células es la población, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo. Los radicales libres es la FARC, ¿sí? La guerrilla. Entonces, ellos están haciendo daño, ¿no? No soy político, pero es un ejemplo para que me entiendas. Entonces, ¿qué sucede cuando un malo viene y te arrebata un familiar? ¿Sí? Cuando te arrebata alguien de tu familia. Obviamente tú te vas a estresar, ¿no? La familia ya no va a funcionar bien, ¿sí? Va a haber estrés. De esta misma manera sucede. Cuando el radical libre le roba los electrones a la célula se vuelve loca, ya no sabe qué hacer, le hace falta esos electrones. Y las células sabemos que cumplen una función en nuestro cuerpo, así como tú cumples una función en la sociedad. Entonces ella va a decir, no, ya no sé qué hacer. Y va a dejar de hacer el trabajo por la cual fue diseñada. Y adivine qué, ahí es cuando empiezan a haber todos los problemas como el cáncer, por ejemplo. ¿Y quién va a querer que le dé cáncer? A nadie, ¿no? Vamos a ver entonces aquí los efectos o las causas de las toxinas y el desequilibrio corporal. Eh, Vamos a ver aquí en la parte izquierda, si ustedes observan, son hábitos muy comunes de lo que estaba hablando ahora. Una alimentación desproporcionada. Nos encanta comernos ese perro caliente, esa hamburguesa, y nos gusta que nos echen bastante salsa, esa salsa sintética que fue preparada con preservantes, ¿sí? Y estamos hablando de esa carne procesada, porque lo más peligroso, se los digo yo con toda la autoridad del mundo, fui ingeniero agroindustrial, ¿sí? Ingeniero agroindustrial es una persona que encargada de producir alimentos procesados. Entonces a mí me enseñaron que le tenía que echar a una salsa para que la salsa no se me dañara, ¿sí? También me enseñaron a hacer embutidos y tengo el carácter moral para decirle que lo más malo que existe son los embutidos, es decir, las carnes procesadas. Usted no se ha preguntado, ¿sí? Para el que no sepa qué es un embutido, pues es un pedazo, es una carne de despojos, ¿sí? De la vaca o del cerdo y la meten en una tripa. Eso le mezclan grasa, le mezclan despojos de la carne y lo meten y lo empacan en una tripa. ¿Usted no se ha preguntado cómo hace esa carne para preservarse dentro de esa tripa para que no se pudra? Pues sencillo. Le echan una sustancia que mata las bacterias. Las bacterias son las responsables de degradar la carne. Esta sustancia, que es una sustancia roja, que es la más conocida y la más efectiva contra esto, se llama nitral. El nitral o los nitritos. Y está demostrado, si quiere averigüe, ¿sí? No le puedo mentir, si quiere averigüe, el nitral está demostrado científicamente que causa cáncer. ¿Sí? A unas ratas, pobres raticas, las sometieron a una dieta de puro nitral. Y ahí viene qué le sucedió a las ratas. Les dio cáncer. ¿Sí? Sin embargo, esto está regulado por el gobierno, ¿no? Por las entidades de salud, que le dicen a la persona que hace chorizo o que hace embutidos, no le eche mucho nitral. Por cada gramo, ¿sí? Tiene que echarle, o por cada kilogramo de carne, tiene que echarle 1 gramo de nitral. Esa es como la receta, pero a veces el vecino, el que está varado, sin empleo, aprendió a hacer chorizo, ¿sí? Y entonces dentro de su lógica, él dice, bueno, a mí me dijeron que le echara 1 gramo por cada kilogramo de carne, entonces como yo quiero que me dure más, ¿sí? No quiero que se me vaya a dañar, entonces le echo 5 cucharadas a eso para que me dure más, y lo que está haciendo él, bueno, sin ninguna intención, lo que está haciendo es matándonos. Por eso yo no le estoy haciendo mala propaganda al chorizo casero, pero desconfío mucho de esos embutidos caseros porque la gente no sabe, la gente está manipulando un veneno y estoy colocando mi dieta, mi salud, mi vida en las manos de alguien que le eche nitral a eso como echarle sal. ¿Sí? Y hay otras sustancias, ¿no? Como el glutamato monosódico, que es una sustancia que hace que las cosas sepan rico. Incluso nos adicta, ¿no? Nos da como las ganas de comer más, ¿sí? Bueno, entonces uno podría decir, entonces, ¿qué como, Jorge Iván? Entonces ya no voy a volver a comer hamburguesa, ya no voy a volver a comer perros calientes ni embutidos, pero lastimosamente
hoy en día ni la fruta ni las verduras se salvan, ¿sí? Para que las frutas lleguen bonitas al supermercado, previamente le tuvieron que echar una cantidad de químicos, ¿sí? Y le tuvieron que echar incluso bastante químicos para que esa fruta, evitar la maduración de la fruta o por el contrario, acelerar la maduración. Entonces cuando nos llega un tomate bonito a la casa, nosotros decimos, wow, sentimos que hemos comprado lo mejor, pero mentira que ese tomate está así bonito es porque tiene tanto químico que ni siquiera los gusanitos se lo comen, ¿sí? Entonces, bueno, sumando eso, que usted se enjabona, ¿sí? Se enjabona, utiliza todo lo que usted utiliza cotidianamente, tiene químicos. Por ejemplo, como la crema dental, ¿no? La crema dental tiene flúor. El jabón es una mezcla de grasa con una soda fuerte y mediante el proceso de saponificación, pues se produce el jabón, ¿sí? O sea, usted se está echando hidróxido de sodio en su cuerpo, ¿no? Eso es otro químico. Y resulta que eso con el tiempo pues va produciendo efectos colaterales. Además, a las personas que les guste la gaseosa, ¿no? No le estoy haciendo aquí propaganda a la Coca-Cola ni mala atmósfera, pero la realidad, ¿no? Lo que es las gaseosas, todas las gaseosas, a ella le echan mucho azúcar. Y para que usted no sienta ese azúcar, porque es que uno dice, bueno, pero es que yo no le siento el azúcar a la gaseosa, ¿sí? Eso no tiene tanta azúcar. Porque yo me tomo un vaso bien dulce y yo como que siento eso y yo no me lo tomo. Pero para poder que tú no sientas ese efecto del azúcar, le echan ácidos. Le echan ácidos para que se contrarreste y para que se equilibre el sabor del azúcar, pero no es cualquier azúcar, ¿no? Porque vemos que le echan azúcares artificiales y vienen después los problemas de diabetes, vienen después los problemas de corazón, de obesidad y problemas del colon, ¿sí? Eso es un problema tremendo que hoy en día mucha gente está padeciendo problemas derivados del colon, como el estreñimiento, cáncer de colon, en fin. Y ya sabemos que si nos falla el colon, nos falla todo, ¿no? Porque el colon es el desagüe de nuestro cuerpo, ¿no? He visto muchos artículos científicos donde el órgano más importante de nuestro cuerpo es el colon, porque allí es donde se absorben y se desechan lo que el cuerpo no necesita. Entonces dígame, pues, por ejemplo, que en la casa esté fallando la, la, la alcantarilla, ¿no? ¿Quién se aguanta ese olor dentro de la casa? ¿Sí? Empiezan a salir ratas, pues, eso mismo sucede cuando está fallando nuestro colon. El cuerpo no es capaz de eliminar sus toxinas, por lo tanto va a reabsorber esas toxinas. Ahora entonces, como nuestro cuerpo necesita expulsar las toxinas, el cuerpo necesita las toxinas, pero necesita tenerlas afuera. Adentro, las toxinas son sumamente perjudiciales, ¿sí? Perjudiciales. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para deshacerse de esas toxinas? El cuerpo utiliza algunos mecanismos de expulsión, ¿sí? Y esto utiliza varias fases. La primera fase, la fase más efectiva, es el sudor, es una manera que el cuerpo expulsa toxinas. La orina, ¿sí? La flema, pero la más importante de estas cuatro es la deposición, ¿sí? La deposición o cuando vamos al baño y hacemos del 2. Ahí es donde se expulsan las toxinas, ¿sí? Ahí es donde el cuerpo, o sea, todo lo que tú ves ahí en el sanitario es lo que el cuerpo no absorbió. O sea, incluso lo que el cuerpo no absorbió y que si lo llegase a absorber sería sumamente tóxico, ¿sí? Esa es la primera defensa que el cuerpo tiene, expulsar. Entonces lo recomendado aquí sería uno expulsar esa materia que por lo menos diariamente, ¿sí? Por lo menos. De hecho, uno tiene 3 comidas al día, uno debería hacer del cuerpo 3 veces al día. Pero hay personas que incluso, no sé si será porque no les da tiempo, que van cada 3 días al baño. Eso es algo peligroso porque quiere decir que tu flujo intestinal no está trabajando bien. Es decir, hay mal tráfico, ¿sí? Hay un trancón por allá, ¿sí? Entonces tu cuerpo va a estar con esa cantidad de materia, ¿sí? Y ahí es cuando te vas volviendo barrigón, porque hay mucha gente que supuestamente es gorda, pero mentira, que lo único que tienen es barriga. Entonces lo que está sucediendo allí es que
cargan materia fecal, cargan más de 3 kilos de materia fecal allí, que esa materia se va incluso poniendo gruesa, le va saliendo costra al intestino, al colon. Sin embargo, el cuerpo quiere sobrevivir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos o utilizar otra vía. Entonces, cuando el cuerpo no puede expulsar estas toxinas mediante alguno de estos mecanismos, el cuerpo recorre a otra fase, y esa fase se llama la cristalización, ¿sí? ¿Qué hace el cuerpo? A ver, voy a colocar un ejemplo aquí que me gusta colocarlo, y es, supongamos que el carro de la basura no pase por tu casa. No pasó el carro de la basura durante un mes. En tu casa se va a acumular la basura, ¿sí? Tú no sabes qué hacer con la basura porque empiezan a aparecer ratas, empiezan a aparecer cucarachas, moscas, y eso va a traer enfermedades. Entonces la única idea que se le ocurre a la familia con ese problema es empaquetar la basura, es decir, conseguir cajas y amarrarle cinta, y bueno, la basura va a permanecer allí, pero por lo menos las moscas ni las ratas van a meterse allí. Entonces eso es lo que hace tu cuerpo. Cuando uno sabe qué hacer con las toxinas, entonces lo único que se le ocurre hacer al organismo es empaquetar. Es empaquetar estas toxinas para que no hagan daño. Si es cuando hay cálculos, ¿sí? Lo revuelve con materiales inertes para formar cálculos. Y ya sabemos que los cálculos son dolorosos, más que todo para nosotros los hombres, expulsarlos. Ahora, ¿qué sucede cuando el cuerpo ya no puede más? No puede expulsar toxinas mediante la primer vía, ni por la segunda, ya se cansó de empaquetar toxinas. ¿Qué hace el cuerpo? No le queda otra alternativa sino formar tumores, ¿sí? Y formar desequilibrio, estragos, enfermedades. Y ahí es cuando tú vas donde el doctor, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar esto? Hoy les presento un alimento que le llaman el alimento superior, el rey de las hierbas. El nombre científico de este superalimento es el Ganoderma lucidum, ¿sí? Es un hongo que se cultiva, que el hombre lo conoce hace más de 4000 años. Por allá los chinos, ellos sabían, porque los orientales, ellos son bastante curiosos, ellos le van mucho a la medicina natural, y resulta que este hongo era tan importante para ellos que ellos lo consideraban como la potencia espiritual, el elixir de la vida, ¿sí? Eso le daba potencia. Y ese hongo, como se daba de manera silvestre, era muy escaso. Por lo tanto, lo escaso y lo bueno es caro, ¿sí? Hasta los soldados, por ejemplo, no se la pasaban buscando el enemigo, sino que se la pasaban buscando estos hongos en la selva, ¿no? De hecho, cuenta la historia que este hongo llegó a ser hasta más caro que el oro. ¿Por qué entonces ellos consideran este hongo, esta seta, ¿sí? Quiero aclarar aquí, no es una clase de fisiología vegetal, ni una clase de micología, pero quiero aclarar, porque los hongos no son plantas, ¿sí? No son plantas, no son vegetales, porque como lo vemos crecer en cerca de los árboles, entonces a veces pensamos que los hongos es una plantita. No, los hongos es otro reino, ¿no? Es un reino muy aparte al reino vegetal y al reino animal, ¿sí? Los hongos no producen fotosíntesis. Los hongos son unos seres extraños, ¿no? Ellos casi no han sido estudiados por el hombre, porque el mundo fungi es un mundo que al hombre le falta mucho por explorar, porque los hongos producen algo que se llama metabolitos. Y esos metabolitos son sustancias tremendamente raras, con unas estructuras químicas muy raras. Entonces, volviendo al tema, este hongo tiene algunas sustancias de esas raras que ayudan, ¿sí? Ayudan a nuestro cuerpo, curiosamente, a regenerarse. Entonces, por eso se le llama en Asia el alimento superior. Cabe destacar, como están viendo aquí la imagen, allá en Asia ellos clasifican los alimentos o las hierbas. Las plantas medicinales las clasifican según su efecto. Entonces hay algunas hierbas o plantas que son las de gama baja, ¿sí? Las de gama baja son las medicinas que ayudan a curar enfermedades, pero no promueven el balance o el equilibrio del cuerpo, ¿sí?
hemos escuchado plantas medicinales que lo curan a uno, pero ellas no previenen que en algún futuro esa enfermedad vuelva a repetirse. Esa es la gama baja. Ahora la gama intermedia son todos estos tónicos, que también hay llamados tónicos, que ellos no te van a curar, pero sí van a prevenir, te van a mantener un equilibrio en tu cuerpo, ¿sí? Son esas infusiones que utilizan, tómese esto diariamente, que con eso usted va a prevenir tal enfermedad, ¿sí? Esa es la gama media. Pero el hongo Ganoderma lucidum es un alimento superior porque él hace las dos funciones. Él, aparte de curarte, porque sí te puede, o sea, él te puede restaurar, o sea, no es curar, no. Él te puede ayudar a restaurar un evento que tengas en el presente, pero además de esto te puede ayudar a que ese evento en un futuro no se vuelva a repetir. Es decir, previenen, ¿sí? Por eso es una planta superior, ¿sí? ¿Qué hace importante el hongo Ganoderma? Es que se han encontrado más de 200 nutrientes, imagínense, un alimento que tenga más de 200 nutrientes y más de 154 antioxidantes. Y aquí me quiero detener un poco y quiero dar mucho énfasis porque ahora nosotros estuvimos hablando acerca de los radicales libres, ¿sí? Habíamos hablado que los radicales libres son esos desadaptados sociales que le hacen daños a las pobres células. ¿Qué sucede cuando en un lugar hay mucha delincuencia? ¿Qué sucede? Pues lo que va a suceder, si en ese lugar hay mucha delincuencia, tengo que hay un sonido por allá. Lo que sucede es que en ese lugar, si hay mucha delincuencia, van a necesitar soldados o policías. Pues aquí también vamos a necesitar algunos soldados o policías. Vamos a necesitar antioxidantes. Los antioxidantes contrarrestan el efecto dañino de los radicales libres. Ellos son esos soldados que necesita nuestro cuerpo para contrarrestar estos peligrosos radicales libres. ¿Cómo actúan los antioxidantes? Recordemos que químicamente los radicales libres son ladrones de electrones. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? El antioxidante es una molécula también, pero esta molécula tiene la particularidad que le sobran electrones. Es decir, tiene muchos electrones hasta para regalar. Entonces, lo que el antioxidante va a hacer es negociar, ¿sí? Negociar con, así como el gobierno negoció con el AFAR, ¿no? Va a negociar con estos malhechores y les va a decir, mira, ya no ataquen más a la a las células, no le roben los electrones a la célula, tomen los míos, tengan los electrones y ya. Ese es el efecto. Entonces ellos se van a ir contentos y no van a atacar a la célula. Y por esto es el efecto buenísimo de los radicales libres, perdón, de los antioxidantes. Yo me puse a averiguar, porque es que uno no debe creer nada. Yo te invito a que no me creas ni una sola palabra de lo que estoy diciendo. Más vale te invito a que investiga. No me gusta creer verdades a medias, porque dicen que uno creer mentiras, o perdón, creer verdades a medias es tragarse dobles mentiras, dicen por allí, ¿sí? Y el que cree en mentiras, ¿sí? Va a ser esclavo de estas. Entonces yo me puse a averiguar en la PubMed, ¿sí? Una página bastante importante de Estados Unidos donde publican enfermedades y publican tratamientos y publican artículos científicos serios, y me di cuenta que, o sea, puse la palabra Ganoderma lucidum y me quedé asombrado, ¿sí? Porque el Ganoderma lucidum, aquí pueden ver, los resultados que me arrojó fueron más de 1260 resultados de pura gente que ha estudiado los efectos benéficos del Ganoderma lucidum. O sea que no es mentiras, es sumamente verdad. Entonces ya sabemos que el Ganoderma lucidum se encontraba de una manera silvestre, ¿sí? Es decir, no lo cultivaban porque las condiciones en las cuales se daba este hongo eran bastante difíciles, ¿no? Con una temperatura, con una humedad relativa, con unos cuidados especiales. Además, este hongo se alimenta de algunas sustancias especiales, ¿no? Que el hombre de pronto no tenía la capacidad, no había hecho el estudio sobre esto. Entonces una empresa o un señor, ¿sí? Que se llamó el doctor Lin Seung-jin, él investigó esto,
y pudo cultivar el ganoderma de manera masiva. Y de esta manera logró extraer el hongo, ¿no? Porque es que aquí como vemos el hongo así en su forma natural, es bastante rudimentario, ¿no? ¿Qué tal uno comerse un hongo picado, ¿no? El hongo empezando que es amargo. Entonces, la empresa, o sea, este señor, a partir de esta gran idea, él creó una empresa que se llama DXN y empezó a distribuir el ganoderma mediante cápsulas, ¿sí? Mediante cápsulas y como, o sea, de lo que se trataba era que la gente se suplementara de alguna manera, entonces empezó a incorporar el ganoderma en bebidas o en alimentos que eran muy comunes para el hombre. Y entre esos alimentos o estas bebidas lo incorporó en bebidas como el café, el chocolate, el té, es decir, bebidas populares. Pero lo que le quiero comentar aquí es que este señor descubrió que existen de esos hongos, ¿sí? Existen 6 variedades, que son las variedades que tienen mayor concentración de nutrientes y lo que él necesitaba para que este hongo fuera mucho más efectivo. Y también descubrió, y esto es algo que tiene mucho sentido, porque yo he estudiado algo sobre microbiología y sobre micología, que los hongos ellos en determinadas etapas, ellos tienen cierta concentración de metabolitos o de componentes. Entonces este señor descubrió esto, entonces él por esto distribuye el hongo en 2 presentaciones, que es el mismo hongo, son las mismas 6 variedades de hongo, pero él dice, hay unos hongos que son de 90 días y los otros son hongos de 18 días de cultivo. Es decir, hongos viejitos, hongos jóvenes. Los hongos viejitos, él lo llamó el rey chigano, ¿sí? Cuya sigla es el RG. Estos ayudan a desintoxicar el cuerpo, desintoxican, es decir, ellos lo que hacen es ayudarte a eliminar todas las toxinas que tengas en tu cuerpo. Y por otra parte está el GL o el Ganocelion. Y el Ganocelion es un hongo que tiene apenas 18 días y este hongo te ayuda a equilibrar el organismo y juntos, ellos juntos en sinergia forman lo que se llama la ganoterapia. Ahora sí, ya llegamos al tema principal. ¿Qué es la ganoterapia? ¿Sí? La ganoterapia está cimentada sobre unos principios o teorías de la observación. La primera teoría dice lo siguiente: las enfermedades son causadas por toxinas y desequilibrio. Esa es la primera teoría. Independientemente de lo que tú tengas, cualquier evento, cualquier enfermedad solamente pudo haber sido causada por 2 causas: las toxinas y el desequilibrio. ¿Qué hace el ganoderma entonces? Devolvámoslo a la diapositiva. Entonces vemos que el ganoderma, aquí vimos que uno desintoxica y el otro equilibra. Por lo tanto, está resolviendo el problema de las enfermedades. Por esa razón, el ganoderma te sirve para todo, literalmente. Por extensión, te sirve para todo porque te ayuda a eliminar toxinas y a establecer el equilibrio de tu cuerpo. Ahora, el ganoderma apoya el cuerpo y el cuerpo se encarga de resolver sus problemas. Es decir, el ganoderma no es una medicina. El ganoderma no te cura. El mismo cuerpo es el que te va a curar. Pero el cuerpo para poderte curar, el cuerpo para poderse restablecer, él necesita nutrientes, él necesita apoyo. Y el ganoderma es el que le da dicho apoyo. Colocándolo como la fórmula del ABC. Supongamos que A es el ganoderma, B es el cuerpo y C es la enfermedad. Entonces aquí podemos ver que A trata a B y B se encarga de C. Ahora, a veces hay personas que cuando consumen ganoderma empiezan a notar cambios en su cuerpo, ¿sí? Empiezan a notar una reacción y a veces la gente dice que es el ganoderma que le causó eso. Entonces, aquí esa tercera teoría es que el ganoderma no fue el que te causó eso. Es el mismo cuerpo que se dio cuenta que algo estaba fallando en tu cuerpo, por lo tanto él va a reaccionar. Recordemos que eso es como si tu mecánico te ajustara, te calibrara
los sensores de tu carro, ¿sí? Posiblemente le estaba fallando el bombillito y lo que hizo el mecánico fue ajustarse y ese bombillo se va a volver a prender cuando hay alguna falla de tu carro, ¿sí? Eso es lo que hace el ganoderma, va a ser ese mecánico que va a equilibrarte, que te va a calibrar para que tú detectes los malos. Por eso es que notamos que mucha gente cuando empieza a tomar ganoderma empieza a sentirse incluso hasta enferma y va donde el doctor y le detectan un tumor, ¿sí? Eso ha sucedido. Hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta de que tenía un tumor o que se le estaba formando un tumor y cuando toma ganoderma inmediatamente descubre que hay algo creciendo en su cuerpo y es porque el cuerpo se había acostumbrado a ese tumor porque no tenía las defensas suficientes, pero apenas tomó ganoderma, el ganoderma les activa las defensas, por lo tanto el cuerpo va a resolver y va a atacar ese tumor y en el momento en que lo empieza a atacar es cuando nosotros empezamos a sentir eso y vamos donde el doctor y bueno, eso es algo beneficioso porque nos puede salvar la vida si encontramos o si descubrimos una enfermedad a tiempo. Y la dosis es dependiente de la situación, es decir, aquí no quiere decir que tú tomando ganoderma por 15 días ya te vas a curar, ¿sí? Te vas a sentir bien, ya no vuelvo a tomar ganoderma, no. La idea sería uno tomar ganoderma de por vida, ¿sí? Porque tú no puedes esperar que media vida llevando un estilo de vida malo, un estilo de vida desordenado, despreocupados, con malos hábitos, tomando ganoderma durante 15 días ya. Borrón y cuenta nueva, no. Aquí también va a jugar un papel importante el tiempo y la dosis. Incluso el tiempo juega más, el tiempo es más importante que la dosis, ¿sí? Cuando tratamos un evento bastante complicado, lo recomendable es tomarse todo el ganoderma en el menor tiempo, porque es por urgencias. Pero cuando nosotros tenemos una enfermedad así, aquí pueden ver, ¿sí? Cómo se debe tomar el ganoderma, ¿no? La primera semana, un par de cápsulas, es decir, una RG y una EGL. ¿Por qué una? Porque es que el cuerpo apenas está asimilando ese nuevo nutriente que va a entrar al cuerpo. Es como tú, por ejemplo, que vayas a África, ¿sí? Y a un niño que tenga hambre, le des una chocolatina de una, lo matas, ¿sí? Porque el niño apenas va, o sea, él no está acostumbrado a tanta energía. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Uno darle una cantidad de ganoderma a un individuo no acostumbrado a ese nutriente, pues el efecto del cuerpo va a ser mucho mayor. Aquí lo que nos dice es que gradualmente vamos aumentando la dosis hasta que lleguemos a una dosis de 6 pares al día, que esa es la dosis ideal de mantenimiento para sentirnos bien. Bueno, ahora hablemos de algo que yo considero bastante interesante, ¿sí? Y es algo que está a nuestro alcance. Conociendo este principio, nosotros ya de entrada vamos a evitar muchas enfermedades, ¿sí? Comprendamos la teoría acídica. Este tema tiene mucho que ver con el pH, ¿sí? Para el que no sepa qué es el pH, es la concentración de hidrogeniones o guiones de hidrógeno en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Siempre la vida, la naturaleza, el yin y el yang, debe haber un equilibrio, ¿sí? Nuestro cuerpo debe tener un equilibrio de temperatura, por ejemplo. Nosotros no podemos estar, ¿sí?, por debajo de una temperatura aproximadamente de 38 grados porque ya es hipotermia. Y si nos pasamos de una fiebre 38 grados para arriba, pues ya va a ser una fiebre. Entonces, los dos extremos son malos. Aquí también en la acidez o en el pH, los extremos son malos. Entonces, nuestro cuerpo para estar óptimo debe estar en un pH de 7.4, es decir, debe estar más o menos neutro, pero tirando más a lo alcalino, ¿sí? Lo que no podemos permitir es que nuestro cuerpo baje el pH, porque cuando nuestro cuerpo baja el pH, ¿sí?, cuando baja ese pH, resulta que ahí es cuando vienen todos los males, vienen todas las enfermedades. Las células cancerígenas se desarrollan en ambientes ácidos. El oxígeno, él escasea cuando nuestro metabolismo es ácido y si no hay oxígeno disponible, nuestras células van a morir. Y las únicas que van a crecer en ambientes anaeróbicos, es decir, en ausencia de oxígeno, son las células cancerígenas, ¿sí? Entonces, este es el secreto. Para mantener un buen estilo de vida,
debemos mantenernos alcalinos. ¿Cómo nos podemos mantener alcalinos y de esta forma evitar muchas de las enfermedades? Debemos consumir alimentos alcalinos. ¿Cuáles son los alimentos alcalinos? Las frutas y verduras. ¿Cuáles son los alimentos ácidos? Y son, desgraciadamente, los más ricos, los más deliciosos, los que más consumimos. Y es las carnes, pero más que todo las carnes procesadas, ¿no? Los embutidos, el aguardiente, el ron, bueno, miren, ahí están las imágenes, ¿sí? ¿Cuál es la proporción? Porque no quiere decir que dejemos de consumir carne, no quiere decir que dejemos de consumir dulces. De hecho, nuestro cerebro utiliza glucosa. Esos pastelitos tan ricos, no quiere decir que los tengamos que eliminar, pero deberíamos de mantener un equilibrio, es decir, una dieta basada en alimentos alcalinos y una dieta basada en alimentos ácidos. Debe haber un equilibrio. ¿En qué proporción? Una proporción de 20-80, es decir, de 4 en 1. Por cada alimento ácido deberíamos de consumir 4 alimentos alcalinos para el equilibrio. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros nos alimentamos más de estos alimentos de la izquierda. Entonces mire que hoy en día hay muchos alimentos que les falta enzimas. ¿Qué son enzimas? Primero que todo, porque escuchamos mucho la palabra enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué son catalizadores biológicos? A ver, nuestro cuerpo necesita desdoblar los alimentos. Necesita transformar alimentos que no serían absorbidos de ninguna otra manera si no fuera por la participación de las enzimas. Hay alimentos que para degradarse de manera natural, sin ninguna intervención, ellos durarían años y años para poderse degradar. En cambio, las enzimas son moléculas que van a ayudar a desdoblar y hacer esas reacciones metabólicas en nuestro organismo. Los alimentos contienen enzimas, pero hoy en día los alimentos son tan de mala calidad que no contienen estas enzimas, por lo tanto van a traer efectos colaterales como la diabetes. ¿Por qué se da la diabetes? Primero, ¿qué es diabetes? Diabetes es la incapacidad que tiene tu cuerpo de absorber el azúcar en la sangre. Y sabemos que el azúcar es muy rica, pero si no se absorbe, si queda en la sangre, pues va a traer efectos muy dañinos como la ceguera e incluso va a evitar que tu cuerpo cicatrice. Entonces la diabetes se da por un problema de páncreas. ¿Por qué el páncreas? Porque el páncreas es una glándula, es una de las glándulas que tiene nuestro cuerpo, y esta glándula se encarga de segregar una hormona que se llama la insulina. La insulina es una hormona, ¿sí?, que lo que va a hacer es avisarle a tu cerebro, oiga, hay mucho azúcar, hay que absorber. Es decir, es una hormona avisadora que va a avisar, va a testear los niveles de azúcar en la sangre. Esta es la insulina. Entonces, ¿qué va a suceder? Como no se está segregando la insulina, entonces por eso es que se va a acumular el azúcar en la sangre. ¿Por qué es causado los problemas del páncreas? Por los problemas digestivos, ¿sí? Porque no hay una buena alimentación. ¿Y por qué se da la mala alimentación? Habíamos dicho desde el principio, por la falta de enzimas. Entonces ya entendemos el problema del páncreas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente cuando le da diabetes? Entonces va donde el médico y el médico le manda que tome insulina, ¿sí? El Ganoderma lucidum está demostrado que es ideal para personas que presentan problemas de diabetes. El Ganoderma no contiene insulina. El Ganoderma lo que va a hacer es tratar tu cuerpo en general, y en ese momento, cuando haces escáner, va a descubrir que tu páncreas está fallando. Entonces le va a decir a tu páncreas, oiga joven, ¿usted por qué no volvió a producir insulina? Póngase rápido a producir insulina nuevamente. Entonces el páncreas le va a decir, no, es que debido a la falta de enzima y debido a las toxinas, por eso me desanimé y no volví a producir insulina. Entonces el Ganoderma le va a decir, no, de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes, te vas a reparar y te vas a poner a producir insulina. Por lo tanto, por eso es que vemos que mucha gente se ha recuperado de sus problemas de diabetes, porque el Ganoderma empieza a tratar al páncreas y el páncreas vuelve a producir su insulina naturalmente, vuelve a restablecerse. Ahora hablemos de la teoría verde. ¿Qué es la teoría verde? ¿Sí? Los alimentos verdes
los alimentos, por ejemplo, no lo estoy mandando a ser vegetariano, pero, hombre, cuando uno consume bastantes vegetales, ¿sí? Bastante clorofila, proteína de origen vegetal, pues de cierta manera estamos aportando nutrientes a nuestro cuerpo, ¿sí? Hay un alimento que le llaman el superalimento, es decir, si el ganoderma es el rey, este alimento es la reina y este se llama la espirulina. ¿Qué es la espirulina? La espirulina es un alga verde azul, ¿sí? Un alga, recordemos que es un organismo microscópico que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis. Lo encontramos en la superficie de los mares, ¿no? Sí, por eso es en algunos mares, por eso es el color verde, verduzco de los mares. Entonces lo que ha hecho la compañía de XN es cultivar este alga, porque lo que tiene particular este alga que se llama espirulina porque es en forma de espiral, ¿sí? Lo que hace particular esta espirulina es que su estructura, o sea, los componentes de ella, que uno de los componentes es clorofila, mucha clorofila. Yo me he puesto a investigar la clorofila y la clorofila se parece mucho estructuralmente a la hemoglobina, ¿sí? Y la hemoglobina sabemos que es lo que conforma nuestra sangre, ¿sí? La hemoglobina y la clorofila contienen como estructura hierro. Entonces lo que va a hacer nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo es coger la materia prima de la espirulina y empezar a producir sangre. Porque nosotros necesitamos sangre. El cuerpo necesita sangre. De hecho, nosotros renovamos nuestra sangre cada 120 días. Pero cuando nuestro cuerpo no encuentra las materias primas, los nutrientes necesarios para producir sangre, nuestro cuerpo va a entrar en un proceso de reciclado, es decir, va a empezar a filtrar esa sangre, la va a pasar por el vaso, luego por el riñón, es decir, es como si usted tuviera un carro y si el carro le está pidiendo ya cambio de algunas partes de repuesto, ya renovar el carro, usted lo que haga es encima del óxido, encima de los rotos, pintarlo y ya, maquillarlo y ya, vuelva otra vez a andar. Es lo mismo cuando usted no tiene, cuando su cuerpo no tiene los componentes necesarios para crear sangre. Una persona que esté trabajando con una sangre reciclada es algo que se le va a ver en sus ojos, se le va a ver en su piel, ¿sí? Porque no produce sangre, obviamente, no va a ser tan eficiente. La hemoglobina no va a tener esa capacidad de transportar el oxígeno y sabemos que el oxígeno es esencial para todas las funciones de nuestro cuerpo. También esta empresa descubrió que si bien es cierto es importantísimo alimentarse, es importante tener alimentos dentro de nuestro cuerpo, es importante nutrirse adentro, pero también es importante nutrirse por fuera, porque dicen por allí que lo que es bueno para tu estómago es bueno para tu piel. Por eso, con el Ganoderma ha elaborado varios tipos de cosméticos como el jabón, la pasta dental, el champú y la gel de baño, ¿ya? Este jabón principalmente, yo lo tengo aquí. Aquí está el jabón. Este jabón lo recomiendo mucho para que se enjabonen, obviamente, ¿no? Para que se enjabonen. Pero mire que uno utiliza ese jabón lleno de químicos, el que venden en las tiendas, lo utiliza para jabonarse varias zonas de nuestro cuerpo, ¿no? Nos jabonamos hasta la zona íntima sin entrar en detalles. En cambio, este jabón es 100% orgánico, no contiene químicos y es un jabón que contiene Ganoderma, nos va a nutrir. Nosotros utilizamos la crema dental y alguien podría decir, pero Jorge Iván, ¿para qué una crema dental con Ganoderma? ¿Acaso yo me como la crema? Tú no, porque eres grande, ¿no? Pero los niños sí, hay muchos niños que se tragan la crema. Esta crema los niños se la pueden tragar. Sabemos que la crema que venden hoy en día tiene sacarinas, edulcorantes artificiales, tienen flúor. Esos son sustancias dañinas para nuestra salud. Nosotros aquí con esos productos no nos podemos preocupar ya por este problema. Y el champú. El champú. Se ha demostrado que muchas personas, incluso que sufrían de caída del cabello, ahora con el champú, con extracto de Ganoderma, les ha ayudado para que su cuero cabelludo se fortalezca y de esta manera no se caiga el cabello. Tú te estarás preguntando, bueno, Jorge Iván, ¿quién puede consumir Ganoderma? ¿Quiénes son los que pueden consumir? Pues todos pueden consumir, mujeres embarazadas, niños, adolescentes, ancianitos, alentados. Ah, es que yo no estoy enfermo, Jorge Iván, entonces no voy a consumir Ganoderma.
Puedes consumir Ganoderma. Niños que estén estudiando, por ejemplo el cocochi. Cocochi tiene más contenido de GL. Este es el chocolate. Y este GL, he investigado el GL, y el GL tiene una sustancia que se llama el germanio orgánico. Y el germanio orgánico es un poderoso antioxidante. Es un antioxidante o llamémosle un poderoso oxigenador de la sangre. Entonces lo que va a hacer el germanio orgánico es ayudar que tus hijos, ¿sí?, sean más activos en el colegio. Porque es que el cerebro demanda mucha cantidad de oxígeno. Bueno, en fin. ¿Para qué sirve el Ganoderma? Aquí hay alguna de los males, ¿sí? Recordemos que el Ganoderma no es una medicina, pero puede ayudar a que tu cuerpo se encargue de estas enfermedades que está aquí, que te las voy a describir brevemente. Y es adicción, ansiedad, artrosis, alta presión, Alzheimer, asma, bronquitis, epilepsia, cirrosis, colesterol, diabetes, dolores menstruales, enfermedades renales, estrés, gastritis, insomnio, indigestión, intoxicación, infarto, impotencia, menopausia, migraña, miomas, obesidad, parálisis, psoriasis, próstata, quistes, reumatismo, sinusitis, incontinencia, vitíligo, varices, Parkinson, artritis, bueno, entre otras enfermedades. La lista es imparable. Es decir, la recomendación, amigo, es que consumamos Ganoderma. Entonces ya hasta aquí es el tema de salud. Acabamos exactamente a las 9 en punto. Ahora vamos para la sesión de preguntas y respuestas. Respondo preguntas y respuestas y nos finalizamos. Para la próxima semana yo les estaré avisando. Vamos a ver el tema de negocios. El tema de negocios, que también es importante, ¿no? Bueno, entonces aquí está entonces Jorge Alberto García, cantor, dice: hola, buenas noches. Daniel Correa Lenis dice: buenas noches desde Tuluá. Edwin Delgado del Quibdó presente. Rodrigo Maya, buenas noches a todos desde Barranquilla. Diana Marcela Cerón, buenas noches. Hola, buenos días de XN desde Ibagué. Wilson Barrero. Diego Barreto nos dice: buenos días de XN. Un saludo. Diana Marcela Cerón Jordán. Diana Marcela otra vez. Otros se escuchan bien, solo me pasa a mí, se corta la señal. Les digo a todos que tengan paciencia. Si no pueden ver el seminario completo, es decir que la transmisión está cargando, tiene que esperar un poco que cargue el buffer. A ver, preguntas. José Alisto Prado de Pradera Valle. Fabián González. Diana Marcela Cerón nuevamente. Sí, Diana Marcela Cerón Jordán. La pregunta es, dice: ¿los radicales libres le roban electrones a la célula? Sí. Ellos le roban, ellos necesitan esos electrones y lo que van a hacer es dañar los tejidos, ¿sí? La membrana celular, van a atacarla y muchos organulos más y desequilibrar nuestro cuerpo. Diana Marcela dice que no se escucha bien. Marta Isabel Lenis, buenas noches de Tuluá. Diana Marcela, ¿cuáles son las 4 formas de expulsar las toxinas? Sudor, orina, deposición. Bueno, Diana Marcela nos hace la pregunta: ¿cuáles son las 4 formas de expulsar las toxinas? Sudor, orina y deposición. Sí, y la flema, te faltó la flema. Esa es la fase primaria, ¿no? La flema, ya. Exacto, Rodrigo ahí le respondió la flema. Diana Marcela Cerón, gracias. José Alisto Prado, la 4ª forma es la cristalización, que posteriormente se convierte en tumores. Sí, eso es una de las fases, ¿no? Diana Marcela, sí. Diana, y los cálculos, exacto. José Alisto, bueno. Amigos, por lo que veo, no hay más preguntas. Les agradezco mucho por este espacio, por esta compañía, ¿sí? Estamos entonces, les estaré avisando para la próxima semana. Muchas gracias y chao, chao, que estén muy bien.